Bendecimos el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesús de Nazaret, al cual bendecimos, exaltamos y glorificamos en esta hora preciosa. Nos identificamos con el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Israel, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios de la iglesia, que se manifestó a través de Yeshua, de Jesucristo, y que ahora en nuestros tiempos se manifiesta a través del Espíritu Santo. Si hay una persona que me está viendo y no conoce al Señor Jesucristo, date una oportunidad. No te quedes fuera de lo que es las cosas eternas. No te quedes fuera de ese mundo eterno venidero, del cual el Dios del cielo ha preparado para todos aquellos que le honren estando aquí en la tierra, como dice la Escritura. El que se avergonzare de mí, dijo el Señor, en la tierra delante de los hombres, yo me avergonzaré de él, delante de los ángeles y delante de mi Padre. Está establecido en esta Escritura, y lo que está escrito, escrito está. Entonces, dése una oportunidad de conocer a ese Dios bello, a ese Dios bueno. Y le aseguro de antemano que ese Dios no le fallará a usted. El Dios que nosotros servimos jamás ni nunca falla. Él es fiel y verdadero y justo. Él tiene todas las cosas bajo control. Solamente Él pide que nosotros confiemos en sus promesas, confiemos en su palabra. Y cuando aprendemos a confiar en sus palabras, en la palabra escrita, entonces le demostramos a Él nuestro carácter, nuestra madurez, y entonces Él nos habla. Nos puede hablar en visiones, en sueños, en voz audible, por sus santos profetas. Nos puede hablar por la creación, porque Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Mis ovejas oyen mi voz, dice la Escritura. Porque Dios no hará nada antes sin avisar a sus siervos, los profetas. Entonces, ese es nuestro Dios, el Dios bueno, el Dios de amor, el Dios justo, pero también un Dios de fuego consumidor. Entonces, mando un saludo siempre a todos, amigos, hermanos y familiares, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Quiero hoy compartir este verso en Hebreos capítulo 1, continuar a hablar un poquito, seguir hablando un poquito más acerca de este verso. En el verso Hebreos capítulo 1 y el verso 14, quiero hablar acerca de lo que es el ministerio de los ángeles o el servicio de ángeles para con nosotros. No se enseña estas cosas en las iglesias. Yo he estado mucho tiempo en este camino. He oído muchos mensajes, he estado en conferencias, en talleres, hemos leído libros por la gracia de Dios, y es muy poco lo que se habla del ministerio angélico o de la doctrina, la angiología, que es la ciencia o el conocimiento que estudia los ángeles. Y sería bien importante estudiar, mis amigos, mis hermanos, acerca de lo que es los ángeles, porque nosotros vamos a obtener el conocimiento para no ser engañados de lo que las Escrituras dicen acerca de estos seres, de estos espíritus ministradores que están a favor de los hijos e hijas de Dios, de lo que la Biblia dice que sí ellos pueden hacer y de lo que la Biblia prohíbe de hacer con los ángeles. Así rapidito, Dios no acepta culto a los ángeles, como dice la Escritura. Es prohibido hacer culto a los ángeles. Culto y adoración solo al eterno Dios, de ahí a nadie más. Tampoco podemos pedir como una petición, como de un intermediario,
un intermediario para con los ángeles. Cuando el apóstol Juan se postró delante de este ángel, como dice Apocalipsis, el ángel del Señor, el verdadero ángel de luz, le dijo, no me des adoración ni te postres delante de mí, porque yo soy un consiervo tuyo. Mire qué importante las cosas que aquí hay una diferencia. El ángel puso una línea. El ángel le dice, yo no soy más que tú, yo soy igual que ti, pero tampoco soy tu servidor tuyo. Yo sirvo al Dios Todopoderoso, como tú estás sirviendo, como tú estás padeciendo en la isla de Pasmo. Entonces, no se acepta la adoración a ángeles, ni oraciones a ángeles. Ahora, la Escritura dice que hay un ser, o hay seres, que se disfrazan como ángeles de luz. Y esos seres sí aceptan adoración, sí aceptan oraciones. Pero esos seres es una luz falsa, una luz ficticia. En otras palabras, es el diablo o demonios del infierno que están imitando o acarreando un engaño sobre esa persona, sobre ese hombre, y haciéndole creer que son ángeles del Dios Todopoderoso cuando nosotros sabemos que no es así. Entonces debemos de tener nosotros ese sumo cuidado, y todo eso lo encontramos nosotros en la Escritura, mis amados hermanos. Es muy importante tener el conocimiento. Yo admiro y respeto a los hombres y mujeres que han tenido esas experiencias con ángeles. Yo nunca he visto un ángel, pero sí he percibido el ministerio angélico, el servicio de ángeles en diferentes situaciones que yo he estado. Y el Señor me ha hablado de diferentes maneras, diciéndome, yo he puesto ángeles cerca de ti para que te cuiden en el camino o en los caminos, como dice el Salmo 91. Y el Señor enviará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, dice, en todos los caminos que están dentro de la voluntad de Dios, que están dentro de vivir en obediencia a Dios. Allí sí los ángeles van, pero no te van a acompañar en todos los caminos, y dentro de esos caminos hay caminos de desobediencia a la Escritura. Ahí Dios no puede respaldar su palabra ni te puede mandar allí. Dios en su misericordia puede darte una chance, una oportunidad, pero eso no quiere decir que Dios te aprueba eso, o que Dios me aprueba eso. Entonces, es Dios el que envía sus ejércitos celestiales para que nos sirvan a nosotros, los seres humanos. Es más, la Escritura dice que los ángeles miran el rostro de Dios cuando uno de esos niños, de esos pequeñitos, es menospreciado, es hecho de menos. Entonces, ¿qué importancia es que nosotros tengamos ese conocimiento para que no podamos ser engañados aquí en la tierra? Nosotros tenemos la oración como arma, tenemos el ayuno, tenemos la palabra, pero sobre todo tenemos la unción, pero sobre todo tenemos la santidad. Tu mayor arma eficaz para agradar a Dios y para vencer es que vivas una vida de santidad delante de Dios. La santidad que el Cristo de la gloria te puso, la simiente que ha sido puesta en el corazón a través del sacrificio de la sangre, esa es la que te protege día y noche a ti y a mí. Entonces, quiero hablar hoy en Hebreos capítulo 1 y el verso 14. Verso muy conocido, pero quiero ministrarlo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para hacer servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación?
¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos capítulo 2 y el verso 7. Mire lo que dice. Hablando del hombre. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía vemos que no todas las cosas le son sujetas. Aleluya. El servicio de ángeles es una doctrina bien clara y bien establecida en las escrituras. La palabra ángel es el enviado o el malak. Es un malak, es un enviado. Dios envía un espíritu ayudador, un espíritu auxiliador. Es curioso porque nosotros estamos trabajando ya con ángeles escogidos. Con ángeles que ya pasaron la prueba. Ángeles que en algún tiempo de la eternidad, según Ezequiel 14, Isaías 28, fueron probados cuando el querubín protector que estuvo en el Edén, en el huerto de Dios, como administrador de ese mundo angélico, de ese mundo luzbeliano, incitó a rebelarse contra el Creador, a rebelarse con el dueño de todo, con el Señor de todo, con el Creador de todo. Y nosotros vemos que una tercera parte de esos seres angélicos, ángeles, dice la Escritura, que renunciaron a su dignidad, que renunciaron a sus posiciones, a sus cargos, a sus liderazgos en el reino, porque como reino de los cielos hay una organización bien establecida de parte de Dios. Y hay funciones, como nosotros vemos, ángeles de guerra, ángeles mensajeros, ángeles adoradores, ángeles protectores y ángeles humanos. Entonces, la tercera parte de ellos renunció a esas posiciones, a esos privilegios. Y Dios no hizo nada. Y Dios sabía, porque Dios es omnisciente, de Dios no se puede escapar ningún pensamiento, tanto como de cualquier ser que Él haya creado. Si las trampas que el diablo, que sus emisarios, que las potestades, que los principados, que los gobernadores, que las huestes de maldad, que el Señor los reprenda, planean contra ti, no se le escapa a Dios. Él sabía lo que estaba pasando, pero Dios, en su perfecta voluntad, dejó que sucediera eso. Y una tercera parte de esos seres cayeron del cielo. Y nosotros vemos una sombra y figura de eso en Apocalipsis. Porque esa rebelión no solamente se pensó, se maquinó y se estructuró y se preparó y se dispuso una fecha, sino que también se llevó a cabo. Intentaron las criaturas levantarse contra el creador de ellos. Es una cosa muy, muy tonta. ¿Cómo las criaturas se van a levantar contra el creador? Imposible. Entonces dice la Escritura que Dios
permite esa caída. Y en Apocalipsis nosotros vemos una sombra y figura donde Miguel y sus ángeles están luchando contra el diablo y sus ángeles. Porque querían tomar el trono de Dios. Querían ser igual como el Altísimo. Querían desbarrancar a Dios. Y el Señor dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. El Señor dijo en Lucas y en Mateo capítulo 4 en la tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirá, dice la Escritura. No hay otro diseño. Dios es soberano absoluto. Él dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí, dice la Escritura. No hay nadie en quien me diga a mí, dice el libro de Isaías, que ¿por qué haces esto? Dios es soberano. Y Dios es eterno. Y Dios es único. Y Dios es fiel. Y Dios es verdadero. Entonces, ¿qué importancia es de que nosotros tengamos ese conocimiento? Esa verdad bien establecida en nosotros. Que, como dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en otro pasaje paralelo dice, Dios creó los cielos y las cosas que existen en ellos. Y creó la tierra y las cosas que existen en ellas. Y creó los mares y las cosas que existen en él. Entonces, nosotros vemos claramente que cuando el hombre es puesto en el Edén, ya hay una creación angélica caída. Sin embargo, Dios no le dice al hombre que se preocupe de ellos, porque Dios lo calefateó. Dios lo invistió de poder, de autoridad y de dominio. Adán era intocable en la presencia de Dios. No había nada ni nadie, solamente Dios, que podía desaparecerlo o quitarle sus privilegios. Pero sin embargo, Dios no lo iba a hacer si Adán permanecía recto. Entonces nosotros vemos entonces que estos seres llamados ángeles se quedan con Dios una tercera parte, como dice Daniel, que le sirven, que le asisten. Y ya son ángeles escogidos, ángeles santos, dice la Escritura. Y después de eso, nosotros vemos las diferentes funciones que los ángeles que se quedaron con Dios han desarrollado desde el Edén. Por medio de ángeles la ley de Moisés fue entregada. Por medio de ángeles el Señor va a venir a levantar a sus escogidos. El mundo venidero o el reino eterno estará formado de ángeles en su esencia, pero también estará formado de redimidos, de escogidos, con cuerpos como el de los ángeles, pero no igual a los ángeles. Estaremos siempre en función. Nosotros vemos también, mis amados hermanos, que los ángeles han estado al servicio de todos los hombres y mujeres que han vivido para agradar a Dios. Estuvieron con Abraham, estuvieron con Isaac, estuvieron con Jacob, estuvieron con Moisés, estuvieron con Israel, estuvieron con los profetas, estuvieron con los apóstoles, han estado con la iglesia y están con nosotros ahora en día. Son espíritus ministradores. Entonces, qué interesante es porque en Hebreos capítulo 1 y el verso 14 dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Qué interesante, qué hermoso es que contamos con este ejército celestial como una arma más que Dios nos ha dado para que nos asistan. Nosotros podemos pedir al Padre que envíe ángeles para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nos fortalezcan, para que nos auxilien, como dice la Escritura, porque esa es una promesa de Dios para nosotros.
Son seres que están en esa dimensión a la cual nosotros no tenemos acceso, como dice Hebreos capítulo 2, verso 7. Le dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, a nosotros los hombres. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le has coronado de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esos ángeles están en esa dimensión, en esa gloria, en esa presencia, donde ellos pueden tener acceso a una visión mayor, donde pueden ver las cosas que nosotros no vemos y pueden pelear contra nuestros enemigos que no son carne ni sangre. Qué interesante, hermano. Vamos a continuar con la segunda parte, con la tercera parte, perdón, en el siguiente pensamiento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia de Cristo, el amor del Padre esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones. Amén.